Amantísimo Padre Celestial, Dios maravilloso, Dios bueno, Dios grande, Dios, gracias Señor por todas y cada una de las cosas que tú nos has dado. Gracias porque nos permites estar, Dios, una vez más delante de ti. Gracias por las gracias, Señor, que has derramado en nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, oh Dios, porque tú siempre tienes palabras para nosotros, Señor. Siempre nos guías, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Por eso, Dios, tenemos todavía, tenemos en nuestros tiempos, Señor, tu palabra escrita, con la cual, Dios, sabemos y estamos convencidos y seguros de que nos guía a tu voluntad. Señor, en esta mañana te pedimos que me uses, oh Dios, para tu gloria, y que tú, Dios, que yo pueda transmitir, oh Dios, lo que tú, Dios, quieres que se predique en esta mañana. Lo que tú quieres que tu pueblo sepa, lo que tú quieres, Señor, hablar al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Dios, edifícanos, Señor, a través de tu palabra y guíanos, oh Señor, a través de tu voluntad, para tu gloria únicamente, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a estar leyendo en el libro de Efesios. Todavía no vamos a leer, sin embargo, me gustaría que lo vayan buscando. Gracias. Gracias. Ayer me agarró la gripe y estoy un poquito fañoso. Pero la gloria es para el Señor. Desde hace ya un tiempo hemos estado hablando del libro de Efesios y comenzamos una serie de este libro que realmente hemos interrumpido en varias ocasiones por diversas cosas, pero que siempre tratamos de continuar en los momentos en que tenemos la oportunidad. Está claro ya que para este momento todos hemos perdido el hilo de lo que estuvimos hablando ya anteriormente concerniente al libro de Efesios. Y por esa razón me gustaría, antes que nada, leer los pasajes que ya hemos visto y también hablar un poco de esas cosas que también estuvimos predicando. Dice el libro de Efesios, capítulo 1, del versículo 1 al versículo 13 vamos a estar leyendo. Aunque lo que vamos a estar hablando hoy será del versículo 13 en particular, sin embargo me gustaría hablar o tener un panorama de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Dice el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. En las entregas anteriores estuvimos hablando de las bendiciones que hemos obtenido en Cristo como resultado de la elección nuestra en nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios.
de cómo esta elección nos da la capacidad de ser adoptados por el Padre Celestial y nos da garantía de vida eterna. Asimismo nos sella con su Espíritu Santo, que es el mismo Dios. Analizamos la naturaleza misma de Dios, la naturaleza del hombre, pudimos ver las diferencias inherentes entre Dios y el hombre. Y yo creo que en este punto en particular hemos hablado un poco extendido. Hablamos en varias ocasiones acerca de lo que era el hombre, de lo que es Dios. Hablamos no solamente aquí desde este púlpito, no solamente yo, también el pastor Daniel estuvo hablando acerca de las diferencias que existen entre Dios y el hombre, sino también que hablamos de estas cosas en los espacios que tenemos los miércoles. O sea que ya estamos hemos hablado mucho de estos dos temas en particular, de los temas doctrinales. Vimos cómo el hombre, por mucho que quiera, no puede acercarse a Dios por sus propios medios, ya que el hombre está descalificado por su pecado. Vimos cómo Dios no puede solamente dejar de lado la ofensa del hombre por su naturaleza justa que le lleva necesariamente a pagar a cada quien conforme a su pecado. Hoy yo quiero que continuemos con el versículo 13 del capítulo 1 del libro de Efesios. El versículo 11 y el versículo 12, en la vez pasada quedamos hasta el versículo 10. Sin embargo, el versículo 11 y el 12 son una remarcación más de lo que ya habíamos hablado en los versos anteriores, acerca de lo que era la elección, acerca de lo que es la adopción y de cosas como esta. Hoy yo quiero que leamos nuevamente el versículo 13 y hablemos un poco de este verso. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios 1:13 está en la Biblia, la nueva versión internacional. En este verso hay varias cosas que nos llaman la atención y yo creo que es necesario que lo analicemos para que tengamos una idea mucho más amplia de lo que el apóstol Pablo nos está transmitiendo. O más bien, las cosas que el apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia en sentido general a través de estas palabras. Lo primero que me llama la atención es la frase el mensaje de verdad, y es en esta parte donde nos vamos a centrar un poco. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con el mensaje de verdad? Quizás ya muchos aquí están pensando, bueno, eso ya todos los creyentes saben qué es, todos sabemos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo con estas palabras. Es lo que quizás a este punto nos llega a la mente. Y quizás todo esto sea cierto. Es cierto que hemos estado tan expuestos a la verdad en sentido general que de alguna manera cuando nos hablan, si ya tenemos cuando nos hablan de ella, ya tenemos alguna intuición acerca de eso. Sin embargo, ¿garantiza eso que verdaderamente conocemos el mensaje o conocemos esa palabra de verdad? ¿Garantiza el hecho de que nosotros aquí a diario, cada domingo, estemos expuestos a la predicación del evangelio, a la predicación de la sana doctrina, a la predicación de la palabra de verdad? ¿Garantiza que la conozcamos? ¿Garantiza que realmente sepamos cuál es esa palabra de verdad? ¿Garantiza la exposición constante a esta verdad que nos lleve a tener convicciones centradas en esa verdad? ¿Eso garantiza que el escuchar cada día esto nos lleva a tener esas convicciones? Que no solo la conocemos intuitivamente, pero que de alguna manera quizás esas verdades no han sido expuestas con claridad. O más bien quizás algunos no la hemos entendido con claridad. Creo que una de las deficiencias de la iglesia de hoy y de los líderes de hoy, en sentido general estoy hablando, ha sido el dar por sentados verdades absolutas en las mentes de los oyentes y no tratar de escarbar con el objetivo de descubrir lo que verdaderamente está pasando por la mente de los hermanos. ¿Qué está pasando por la mente de los hermanos cuando hemos estado hablando de algún tema con relación a ese tema en particular?
¿qué tenemos que buscar con el objetivo de que podamos encaminar al hermano, a los hermanos, por el sendero correcto de la verdad bíblica revelada? Creo que es importante que tengamos claro cuál es la verdad a la cual el apóstol Pablo nos está haciendo alusión. ¿Cuál es esa palabra que cambió nuestra perspectiva del mundo y que nos hizo cambiar radicalmente nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas? Y en esa misma medida en que conozcamos la verdad, construiremos bases sólidas, no solamente para creer, sino también para vivir. La vida cristiana no es solo un conjunto de creencias sin ningún tipo de vivencias. No es una filosofía sin fruto. La vida cristiana es una explosión de vida, de gozo, de paz, de alegría. Y todo esto se expresa en términos de buenas obras, que son las que el mundo ve y siente. Todas estas cosas como el resultado del entendimiento de esa verdad de la que hoy estamos hablando, esa verdad que hace alusión el apóstol Pablo. Según el diccionario, la palabra verdad significa, o más bien la define el diccionario de esta manera. El término verdad se usa informalmente para significar la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. El término se usa en un sentido técnico en diversos campos de la ciencia, la lógica, las matemáticas o la filosofía. Esto quiere decir que cualquier cosa que afirmen que son verdad, o más bien que cualquier cosa que se afirme que es verdad, sí y solo sí se va a corresponder o será verdad si se corresponde con el hecho relacionado. O sea que lo que yo digo debe de estar en coherencia total con lo que yo hago. Y todo esto sí yo lo aplico a mi vida, obviamente, porque de lo contrario estaría siendo falso o contradictorio, no sería una persona confiable. Esta afirmación es muy seria, ya que del conocimiento correcto de la verdad se pudiera decir que se desprende el concepto correcto de ella, pero también el ejercicio correcto de la misma, o más bien, mis acciones deberían corresponderse con esa verdad que supuestamente yo creo. Ahora bien, ¿eso es lo que verdaderamente vemos en los creyentes? ¿Es eso lo que vemos en nosotros cada día? ¿Es eso lo que yo veo cada vez que yo voy al supermercado, cada vez que yo me desenvuelvo en mi trabajo? Estoy seguro que una gran parte de nuestra vida está plagada de cosas que contradicen de manera abrumadora las cosas que supuestamente creemos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, se nos va la boca diciendo cosas que no son propias de un creyente delante de incrédulos y que sin pensarlo nos desbocamos sin más? Y luego escuchamos a estos incrédulos recordarnos: ¿y tú no eres cristiano? Esto es quizás algo que no le sucede a muchos frecuentemente, aunque a otros quizás con frecuencia les suceda, pero la pregunta no es si nos debiera pasar. La pregunta es si eso debería pasarnos a nosotros. ¿O es que acaso esa verdad es una verdad débil? ¿O es una verdad pobre? ¿O es una verdad a medias? ¿O una verdad pequeña? ¿Una pequeña verdad? ¿Qué tipo de verdad es la que te han contado? Yo entiendo que es necesario que entendamos esa verdad. Creo que para que comencemos a entender un poco de esa verdad, es necesario que vayamos al principio, al libro de Génesis 1:1. Dice el libro de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creo que una de las cosas que inicialmente aleja al ser humano de Dios es precisamente este pasaje tan sencillo.
Y no es que este pasaje en sí tenga algo negativo ni algo muy difícil de entender. No tiene una teoría filosófica ni científica, no da una explicación científica de cómo se formó el universo, ni por qué el universo funciona de tal o cual manera. Creo que este verso tiene una verdad sencilla, una verdad simple, una respuesta pequeña para una pregunta tan grande que ha cautivado a la humanidad por mucho tiempo. ¿De dónde venimos? Es una pregunta que se ha hecho el hombre en sentido general. Quizás, mis hermanos, nunca te hayas hecho esta pregunta y tampoco quiero abrumarte con cuestiones filosóficas como esta, pero quiero que sepas que esto ha sido la piedra de tropiezo para muchos. Creo sin lugar a dudas que ha sido la piedra de tropiezo para la sociedad actual. Una sociedad que busca respuestas difíciles, que no se conforma con respuestas simples, porque a su entender las cosas simples no pueden responder cosas tan complejas. De ahí en adelante esta sociedad comienza a tropezar y se inicia un deseo de explicar las cosas de manera absurdas, de manera tan absurdas y contradictorias. Muchas de ellas son muy creativas e innovadoras, pero ¿son reales? La verdad detrás de este verso no es la creación en sí, no es el mundo maravilloso que vemos, ni la majestuosidad del cosmos, ni la vastedad del universo, no es la complejidad del ser humano, ni la improbabilidad de la vida en un universo tan inhóspito, no es nada de eso. Lo que aquí se está mostrando es a Dios. En el principio creó Dios. Detrás de todo lo que hemos mencionado antes, el incrédulo ve este pasaje y no es que él deja de creer que el universo existe, que los planetas están ahí. Al contrario, él cree con firmeza cosas que él no ha visto y que ni siquiera somos capaces de imaginar. Pero lo que se le dificulta entender es la persona de Dios. ¿Quién es este ser con tanto poder? ¿Cómo es posible que pueda pasar desapercibido? ¿Cómo es posible que no lo conozcamos? Es interesante ver cómo el ser humano desea ver y conocer a Dios, pero que al mismo tiempo su corazón lo ciega a ese entendimiento. Dice en Romanos 1, del 18 al 20, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Mi hermano, el Dios creador puso señales en todos los lugares, en toda su creación Él puso señales para que le encontremos. En la vastedad del universo podemos ver la firma de Dios. Mi hermanos, en ti está la firma de Dios. Sin embargo, el hombre se ha centrado en ver dónde está, cuáles son las pruebas, y no ha visto las pruebas en la creación. El hombre quiere conocer a Dios. Eso no es una mentira. De hecho, ¿por qué tenemos tantas religiones? Es precisamente porque el hombre desea conocer a Dios. Ellos se esconden tras sus mentiras, pero dentro de sí quisieran conocer a ese majestuoso y todopoderoso Dios. El problema es que quieren en primer lugar conocer a Dios de acuerdo a sus términos. Y en segundo lugar, su orgulloso corazón no lo quiere conocer para adorarlo, sino para usarlo. Y todo esto día tras día lo aleja más. Mi hermano, ¿no es eso lo que vemos en los incrédulos? Si Dios está ahí, ¿por qué permite tantas cosas? Si Dios está ahí, ¿por qué Él dejó que muriera mi hijo? Si Dios está ahí, ¿por qué esas cosas no me las dieron? ¿Quieren a Dios para adorarlo? ¿Están buscando a Dios para rendirle pleitesía?
Están buscando a Dios para usarlo. El problema de la verdad de Dios es que a ellos los elude de innumerables maneras, porque el corazón del hombre en el huerto del Edén se desvió de la condición original y lo condujo a una encrucijada en la cual el único camino que conoce y que desea es el que dicta su obstinado corazón. Dice en el libro de Génesis 3, del 1 al 7, y quiero leer esta parte: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó el fruto y lo comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos sus ojos, o los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos cómo el hombre cae de su estado original. Y en primer lugar habíamos hablado que la primera parte de la verdad era ese conocimiento de Dios. La primera parte que hemos visto es que Dios fue el creador del cielo y de la tierra, y es algo que elude a muchas personas que no quieren aceptar la realidad de que hay un Dios creador, de que Él fue que hizo todas las cosas y que Él está por encima de todo. No quieren aceptar esa verdad. Y la segunda parte de esta verdad es que nosotros, como creación suya, nosotros pecamos contra ese Dios todopoderoso. Dios, el creador, decide crear todas las cosas y decide poner al ser humano en un huerto, le da instrucciones y le dice lo que acarrearía el hecho de violarlas. Las instrucciones, mis hermanos, no eran muchas y mucho menos eran instrucciones abrumadoras. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer y se dejó engañar por el diablo. Este hecho tuvo en sí un impacto devastador en la vida del hombre. El simple hecho de haber comido de aquel árbol del cual se le había dicho que no comieran, lo llevó a un precipicio que sin lugar a dudas solamente Dios lo podía sacar. Ya el hombre dejó de ser lo que fue en el principio. El estado de inocencia con el que fue creado desapareció y apareció el estado de culpabilidad. Esto quiere decir que ya sin importar cómo se presente delante de Dios, su pecado siempre saldría a relucir hasta tanto dicho pecado no sea redimido. Y este estado fue transmitido a toda su posteridad, como dice el libro de Romanos, y todo esto mediante la generación ordinaria, cosa que ya habíamos visto también con anterioridad. O sea que en Adán toda la raza humana cayó y le esperaba el mismo destino que él a toda su posteridad. Este es el segundo punto que debemos conocer de esta verdad. Somos pecadores. Hemos pecado contra el Rey del universo. Hemos pecado contra el Dios Todopoderoso. Hemos pecado contra el Dios dador de la vida. Una vez que hayamos entendido quién es Dios y veamos nuestra posición delante de Él, entonces nos daremos cuenta de lo desahuciado que estamos como pecadores. En esta parte es donde nuestros ojos son abiertos y podemos visualizar con lujo de detalle lo que está sucediendo a nuestro alrededor, espiritualmente hablando. Vemos a todos lados y solo vemos muerte.
Nos vemos a nosotros como muertos sin esperanza. Y no es para menos. Hemos pecado contra el dador de la vida, el Rey Supremo, el Dios Todopoderoso. Es en ese estado que estábamos en el momento en que Dios nos llamó, en el momento en que Dios nos habló la palabra que transformaron nuestra vida. Esa era en ese estado al que Dios nos lleva antes de salvarnos, para que veamos qué es lo que está sucediendo en nosotros, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Se cuenta que el día que el pastor Jonathan Edwards estaba predicando el sermón Pecadores en manos de un Dios airado, mientras él predicaba en la iglesia, él estaba leyendo su sermón y los hermanos estaban escuchándole, y se dice que él estaba leyéndolo con una vela, no sé, con una lámpara. Pero él no se estaba dando cuenta de lo que estaba sucediendo, y los hermanos escuchando al pastor, y en ese momento gritan, se escuchan gritos, y él, ¿qué es lo que está pasando? Sin embargo, eran las personas que decían que mientras él hablaba, ellos sentían como que el infierno, la tierra se estaba abriendo para tragárselos. Mis hermanos, esa es la misma sensación que tiene un hombre delante de Dios cuando sus ojos son abiertos. No hay otra forma de que el hombre pueda venir delante de Dios si sus ojos no se abren. Si sus ojos no se abren a la realidad de lo que es el pecado, a la realidad de que nosotros hemos pecado contra Dios, contra el Rey del universo. Llegamos a un precipicio de la destrucción de nuestra vida, y nosotros llegamos por nuestro propio pie. Nuestros pecados nos llevan a ese lugar, ahí. Y antes de caer, Dios nos abre los ojos. Vemos nuestra destrucción. Vemos que nada de lo que acumulamos nos podrá servir para salvarnos. Cuando nos abren los ojos, nada de lo que acumulamos nos podrá servir. Ahí ya no importan las relaciones que tengamos, si tenemos un juez amigo o un juez al que quizás le hayamos sobornado. Ahí no vale. Ahí no vale la cantidad de dinero que yo tenga en el banco, la cantidad de propiedades que yo tenga. Ahí no importa las relaciones que yo tenga. Ciertamente, ahí estamos solos. El poder que quizás nosotros tuvimos en vida, el dinero que hayamos acumulado, nada de eso importa. Ahí estamos solos, con nuestro pecado delante de nosotros, y estamos frente a ese Dios que nos puede o que nos va a juzgar. Estamos solos y nadie va a poder hablar por nosotros. Mis hermanos, ese es el escenario de esa verdad. Ese es el escenario a que esa verdad se refiere. No es otro escenario. Muchas veces se predica, ven, que Dios, que Cristo te va a dar todo. Todo va a ser felicidad. No es por la felicidad que se predica el Evangelio. Es por la situación en la que está el hombre. Juan el Bautista predicaba, ¿quién los ha enseñado a apartarse, víbora, generación de víbora? Apartarse del pecado, apartarse de la destrucción. ¿Quién lo enseñó? Si vemos las predicaciones del Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que lo importante de esta predicación eran la realidad de que eran pecadores. Dios es amor, sí. Pero lo que Él mandó a su Hijo fue a salvarnos de nuestros pecados. Y eso es lo horrible, el pecado. Cuando estamos delante de Dios, cuando el Señor abre nuestros ojos, vemos nuestro pecado y vemos cómo eso ha afectado nuestra relación.
La tercera parte de todo esto es que no todo está perdido. Dios, así como es un Dios todopoderoso, es un Dios misericordioso. Y Él ha decidido por su propia voluntad darle una salida al hombre. Dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no nos ha dejado sin esperanza. Él ha provisto una salida por amor de su nombre para aquellos que lo deseen. Y yo sé que pudiera sonar un poco contradictorio en algunos aspectos, pero yo no quisiera seguir en esa línea de pensamiento. Sin embargo, quiero hablar de cómo Dios ha provisto a ese cordero para que todos aquellos que deseen ese cordero puedan ser salvos. Dios ha provisto por su misericordia una solución radical para el pecado que nos condena. El pecado que nos condena irremediablemente a muerte eterna. Para muchas personas este hecho es quizás contradictorio o quizás poco comprendido, porque para ellos solo bastaba con que Dios dijera, te perdono. O quizás Dios haber pasado por alto el pecado y hacer un borrón y cuenta nueva. Yo he escuchado a personas mientras he estado predicando decir, bueno, pero es que ¿por qué Dios no dijo solamente ya, te perdono? O ya pasó, ok, está bien, no pasó nada. Quizás eso le pasa por la mente a muchas personas. Yo lo he visto, lo he experimentado, cómo personas se comportan de esta manera. Pero, ¿esto funciona con Dios? Me parece que esto no funciona para Dios. Quizás pudieran preguntarse, ¿y por qué eso no funciona para Dios? Él no es todopoderoso. Él no puede hacer todas las cosas. Claro que Él es todopoderoso, pero Él no solamente puede decir borrón y cuenta nueva. Hay muchos atributos de Dios y lo importante de cada uno es que ellos son perfectos. Ninguno se va a contradecir el uno con el otro. Todos son perfectos y esto quiere decir que Dios es perfectamente justo. Y cuando hablamos de justicia, lo que estamos diciendo es que debido a este atributo Él pagará a cada quien de acuerdo a su pecado. Dice en Números 14:18, eres lento para la ira y grande en amor, y que aunque perdonas la maldad y la rebeldía, jamás dejas impune al culpable. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Cómo el hombre sin Cristo está delante de Dios? Está en una situación totalmente desalentadora. Dios es justo y va a pagar al culpable de acuerdo a su pecado. Y recordemos que el pecado es la ofensa contra un Dios santo, un Dios todopoderoso. Así que no es tan simple como dejar de lado la ofensa y nada más. Aún nosotros nunca actuamos de esa manera, porque el sentimiento de justicia está grabado en nuestros corazones. El ser humano demanda que se haga justicia cuando se le provoca un agravio, y nos sentimos mal cuando un culpable se deja en libertad y no se le paga con la debida justicia. ¿No es acaso que nosotros nos sentimos cuando a una persona que mató a otro lo dejan libre? Cuando un político corrupto lo dejan libre. ¿No es así que nos sentimos indignados? Creo que aquí el problema es que vemos el perdón desde un punto de vista o desde el punto de vista de la persona que ofende, pero a todas estas cosas nosotros le añadimos una actitud orgullosa, pensando que quien debe perdonarnos sin importar nada a cambio es Dios. Porque aparentemente en la mente de las personas que piensan así, lo importante son ellos.
Cuando tenemos un análisis como este acerca del perdón, inmediatamente sale a relucir todo lo que hay en nuestro corazón. En primer lugar, lo que se desprende de este tipo de pensamientos no es resaltar el amor de Dios. Eso es lo que mucha gente quiere mostrar. Dios es tan amoroso que solamente tiene que decir, te perdono. Lo que verdaderamente está detrás de este pensamiento no es más que un corazón no arrepentido. Esta persona no ha entendido nada de la ofensa que se ha causado contra Dios. No ha entendido nada de la dignidad que tiene el ofendido, que en este caso es Dios. Y por tal razón no entiende nada acerca del verdadero perdón y por consiguiente de la importancia de su castigo, y mucho menos entiende nada acerca de Dios. Evidentemente, todo esto nos ha dejado en uno de los lados del conflicto, y precisamente en el lado más penoso, el lado de la muerte. Es como si estuviéramos en la mesa de diálogo con una persona o con la persona que hemos ofendido, y tomando en cuenta que esta persona sería el presidente de la República. Pero en esa mesa de diálogo, esa mesa está dividida por una pared que a mí no me permite hablar con el presidente, con el ofendido, no me permite tener ningún tipo de cercanía, y aunque yo quisiera, no tengo los medios para llegar a él, para así poder explicarle mi situación. Sabemos que él, el Señor, ya ha emitido un veredicto, y sabemos que él tiene pruebas suficientes para condenarnos, pero no podemos nosotros hacer nada más que esperar a que se ejecute la sentencia. Sin una posibilidad de defendernos y sin nadie más que lo haga por nosotros. Y es exactamente en esa situación que nos ha dejado el pecado. Pero que ese bondadoso Dios, en su bondad, decidió enviar a Cristo, su Hijo, para convencernos de nuestro pecado. Él lo envió al otro lado de la mesa para mostrarnos nuestra culpa y llevarnos al conocimiento de la culpa. Él vino para hablar de la verdad, para hablar la verdad. Quizás muchos de nosotros estuvimos en nuestra vida pasada disfrutando de las cosas mundanas, sin darnos cuenta de cómo estábamos. Y un día alguien se acercó y nos habló de Cristo, y las cosas cambiaron. No sé cómo te pasó, mi hermano, pero sé que ese día fue diferente. Ese día fue diferente, para mí fue diferente. Cambió mi forma de ver las cosas. Y yo no sé por qué. Cambié y no me di cuenta. Pero ya no somos esa persona que éramos. Ya había una actitud en nuestra vida. Cristo vino a mostrarnos en primer lugar el peligro de nuestra situación. Y esa es la primera parte de esa solución que Dios ha enviado al ser humano. Él vino para mostrarnos cuál era nuestro pecado. Él vino para mostrarnos la solución que dio al hombre para nuestro pecado. Y en esta parte interactúa Dios con el hombre, y no sabemos exactamente cómo esto funciona, pero sí sabemos que de alguna manera Él nos lleva a un punto donde vemos el pecado como es, nos lleva a un punto donde nosotros podemos visualizar nuestra vida delante de Dios, podemos ver la eternidad sin Dios. La segunda parte de esta solución descansa únicamente en el Hijo. Descansa únicamente en el sacrificio, en el trabajo hecho por Cristo en la cruz. El juez justo demanda un castigo. Él no puede eludir su justicia. Recuerden que Él es perfectamente justo. Él está obligado por su perfección a ejecutar una sentencia. Y esto es sin lugar a dudas lo maravilloso de Cristo. Sin lugar a dudas, eso es lo maravilloso que hace nuestro Salvador. Si Cristo hubiese sido un hombre, sin lugar a dudas, Él hubiese decidido morir
por los demás, esto no sería suficiente. Él pagaría solamente por su pecado. Pero no estamos hablando de una persona común. Estamos hablando del Hijo de Dios. Él hubiese pagado por su pecado y se hubiese ejecutado en ese momento la pena, se hubiese ejecutado esa pena de muerte. Y la Biblia habla de que la muerte, precisamente de la que habla la Biblia, no es solamente la muerte física, sino una separación por toda la eternidad de Dios. Y es a ese castigo al que hace alusión la Biblia en todas y cada una de sus páginas. Esa es la verdadera paga del pecado, mis hermanos. La separación por toda la eternidad de Dios. Así que Cristo necesariamente debía de ser diferente a mí. En otro aspecto, Él tenía que ser diferente a mí para poder cumplir con la segunda parte de la solución. Debido a su perfección, Él debía tomar su vida y levantarse de los muertos para traer esperanza y salvación a aquellos por los cuales Él murió. El Señor Jesucristo no solamente tenía que morir por mis pecados, Él tenía que ser una persona justa, tenía que ser una persona perfecta, pero también tenía que resucitar de su muerte. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15, del 17 al 19, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Mi hermano, nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo. Y esta es la segunda parte de su oficio. Es la verdad que transforma. Esta es la verdad que me transforma. La resurrección de Cristo, que solamente Él puede hacerla, yo no la puedo hacer. Esa es la verdad que me trae una nueva perspectiva de la vida. Transforma mis emociones, transforma mi forma de pensar, transforma mis metas, transforma las cosas que deposito en mi confianza, transforma mis amigos. Esa es la cosa que transforma mi familia, transforma mi vida, transforma mi matrimonio, transforma mi trabajo, transforma mi vecindario, transforma mi ciudad, transforma mi país, transforma el mundo. Esta es la verdad que Cristo vino a anunciar y a realizar. El apóstol nos trae a la mente esta verdad y aunque la frase es corta, su significado nos transforma. Mi hermano, no sé cómo ha sido tu vida hasta ahora. Yo solo puedo hablar de mi vida. Ni siquiera puedo hablar de la vida de mi esposa. Así que mi hermano, solo Dios nos conoce. Él conoce aquellas cosas que hacemos en secreto, pero más aún conoce las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así que somos inexcusables delante de Él. No creas que porque te presentes delante de la iglesia, delante del pastor como un hombre o una mujer santa, íntegra, que ayuda al necesitado, que aporta para la obra, que a los ojos de los demás vives una vida piadosa, no creas que todo esto te excusará delante de Dios. No se centra en las acciones. Dios no se centra en lo que tú haces, sino se centra en las intenciones. Dice en Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Mi hermano, recuerda que fuimos creados para la gloria de Dios y somos llamados a ser perfectos porque Él es perfecto. Sé que a diario tenemos tropiezos que nos hacen caer. Otros solos nos hacen levantar los pies. No dejes que las circunstancias te desvíen de tu meta. Ten presente esta verdad en tu corazón cada día. Cada día recuérdate en las mañanas al levantarte esta verdad. En el trabajo cuando estés,
en la escuela, en la universidad, al final del día, cuando vayas a la cama, recuerda, hoy eres lo que eres solamente por su gracia. Hoy tienes lo que tienes por su gracia. Estábamos desamparados y sin esperanza, muertos, y Él quiso por su única voluntad salvarnos y darnos vida. Mi amigo, ¿crees que en este Dios majestuoso? ¿Crees fielmente en este Dios majestuoso? ¿Crees en este Dios que no dejará libre al culpable, sino que pagará con justicia a cada uno? Si crees en esto, mi amigo, déjame decirte que si aún crees que tus propios medios te podrán complacer a este Dios, yo no te quiero desalentar, pero temo que vas a fracasar en todos y cada uno de los intentos que te den. Sin embargo, solamente tenemos un solo intento en esta vida. Dice en Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Mi amigo, si no lo sabes, quiero que sepas que solo tenemos un chance para tomar el camino correcto. Déjame decirte, si hoy estás en este lugar es porque queremos o porque quieres tomarlo, es porque quieres tomar la decisión correcta. Así que no te vayas sin antes acercarte y aceptar esta verdad. La verdad de que existe este Dios todopoderoso. La verdad de que tú eres pecador y que por tu propio esfuerzo no podrás, por mucho que quieras, quitar esa culpabilidad. La verdad de que el único que puede cargar con ese pecado es Cristo. La verdad de que al aceptarlo, Él cambia tu vida, Él cambia tu muerte por vida. Esa es la verdad del Evangelio. Dios, el Dios maravilloso, decidió extender su mano y sacar del lodo del pecado a aquellos que le busquen, a aquellos que le acepten, a aquellos que se acerquen a Él. Esa es la verdad del Evangelio que hoy predicamos y que seguiremos predicando hasta que Él venga. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a proclamar su nombre cada día, cada hora, cada mañana. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios maravilloso, gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque tu palabra fue predicada. Gracias, oh Dios, porque tú permitiste que estemos aquí lo que debíamos estar. Gracias, oh Dios, porque tú abres y cierras corazones, Señor. Gracias porque tú transformas vidas, Señor, porque tú cambias vidas. Gracias porque tú usas a quien tú quieras, Señor, para tu gloria. Gracias, oh Dios, por esta mañana. Te pido, Dios, que transformes nuestras vidas con esta verdad de tu Evangelio, Señor, con esta verdad tuya. Que cautives nuestro corazón, Señor, y nuestra mente, y que cada día podamos, Señor, ser transformados y renovados por tu verdad. Que cada día tengamos presente, Señor, lo grande, lo majestuoso que tú eres, Señor, y lo pequeño que somos nosotros. Y cada día, Señor, al momento en que quizás vayamos a tropezar de alguna manera, Señor, nos recordemos, Señor, de esta diferencia. Recordemos, Señor, que una ofensa de pecar es una ofensa contra un Dios todopoderoso. Guía, oh Dios, nuestros corazones. Guía, oh Dios, mis hermanos. Permite, Señor, que tu verdad sea, Dios, esté fresca, Señor, cada día y a cada instante. Que tu verdad renueve todo su ser, transforme todo nuestro ser, Señor. Ayúdanos a hacerla viva cada día, Padre. Dirígenos, oh Señor, a donde vamos a cada uno, Señor,
en alas de tu Santo Espíritu y guíanos en paz, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.